Amén. Por favor, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te doy la gloria y la honra en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Cristo, Padre Celestial. Amado Jesús, hemos sido enseñados por tu bendita palabra, Padre Celestial, que no se lee la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amado Jesús, que eso fue un dogma puesto por la Iglesia Católica, Señor, en el tiempo, Señor, donde Constantino, Señor, unió el Estado con la religión y volvió un imperio, sabiendo que el imperio de él iba a caer. Señor, vemos, Señor, por la historia que el imperio romano iba a caer, pero un hombre llamado Constantino se le ocurrió la idea, porque Dios permite todo, y unió el Estado con la religión, y hasta ahora sigue siendo imponente el imperio romano, ya no como política, sino como un política y religión. Pero Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, sea traída al corazón de tu pueblo, de tus hijos, amado Jesús. Tú sabes, Señor, que soy respetuoso, Señor, porque, Señor, traerle algo al mundo, Señor, no sería fácil, amado Jesús, si tu Espíritu Santo no nos hubiera escogido, Señor, por un propósito, Padre Celestial. Padre, tú has preparado este momento, Señor, que los ángeles, Señor, que pusiste para mi hermana, para mi hermano, Señor, las cura a ella, amado Jesús, que se haga una atmósfera espiritual, amado Jesús, que salgamos de este lugar, Señor, como aquellos caminantes de Maús, Señor, en la resurrección tuya, amado Jesús, cuando te encontrases con ellos de una manera misteriosa, dice tu palabra, que ellos iban caminando con una persona que no conocían, con un extranjero. Pero cuando él empezó a hablar de tu palabra en el caminar hasta Maús, llegó la noche, y esos caminantes, y ellos también estaban tan fascinados con ese extranjero que hablaba con ellos, que le dijeron, quédate, y mañana sigues tu caminar. Pero cuando le pidieron que partiera el pan, dice las escrituras, amado Rey, que ellos te reconocieron, porque tú tenías una forma de partir el pan, y se dieron cuenta que ese era Jesús. Padre, Señor, dice la palabra, no ardían nuestros corazones cuando Él nos habla de la palabra. Padre, que el Espíritu Santo tome este lugar, amado Jesús, y Señor, que salgamos, Señor, aquí regocijados, Señor, libres, Señor, de toda cosa inmunda, Padre Celestial. Que este evangelio, Señor, que he puesto en mi corazón, amado Jesús, sea glorificado, sea traído a manifestación, Padre, con maravillas y señales, amado Jesús, y que mis hermanos, después de que salgamos de esta reunión, amado Jesús, sean beneficiados del poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Bien, hermano, vamos al libro de Apocalipsis, hermana. Quiero que usted me lea Apocalipsis 1, Apocalipsis 1:1. Vamos a entrar al tema de apóstoles. Ya. Cuando esté, hermana, cuando esté lista, me dice, hermana, yo quiero que me acompañen en la lectura. Amén. Apocalipsis 1. 1:1. Amén. Así dice la gloriosa palabra de Dios. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Antes aquí, hermana Susurro, vemos 4 personajes para entrar al contexto. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cierto que sí? Que Dios le dio. Entonces tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios, tenemos al ángel y tenemos a Juan. Amén. O sea que el ángel le hablaba a Juan de Jesucristo. O sea que el emisario de hablar de Jesucristo era el ángel. Y el ángel hablaba con Juan. ¿Cierto que sí, hermano? Sí, hermano. Amén. Entonces vemos, mira cómo entramos, la revelación de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a entrar, hermana, a una palabra, hermana, griega, que se llama Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo. Sí. Y fue puesta como un ejemplo, hermana, cuando un gran artista va a presentar su obra, que por tantos años la ha trabajado, y la va a exponer al público ante críticos, pero le da una fecha, un día y una hora para presentar su obra. Entonces vamos a hacernos una escena
de que vamos a entrar a un teatro o a una sala de exposiciones y que vamos a ver la obra del artista contemporáneo más grande que ha tenido, un ejemplo que ha tenido la historia de la pintura, a Picasso. Entonces, ¿a quién se le puede juzgar a un artista? ¿Quién se le puede juzgar? ¿A una persona reconocida o apenas un principiante? Entonces tiene que ser a un artista reconocido. Entonces van a ir los críticos allá a mirar la obra de Picasso, la obra que él acaba de hacer. Un ejemplo. Entonces, ¿qué hace un artista, hermana? Eddie, hermano, le ponen un velo que tapa la obra y voy a entrar una hora antes y voy a empezar a analizar y a mirar la magnitud de la obra y voy a empezar a especular. Cada persona especula cuando no ve las cosas, empieza a especular, de mirar, no, Picasso lo que pudo haber pintado fue una mujer, otro dice, no, pintó un elefante, otro pintó una pintura abstracta, no la ha mostrado todavía, pero cuando quita el velo, que llegó la hora, todos podemos errar, porque lo que está tapando la obra es el velo. Entonces, eso es lo que pasa aquí en la palabra Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa quitar el velo. ¿Sí me entiende? Desnudar, mostrar. Entonces la palabra como tal, dice la palabra, es la revelación de Jesucristo a las edades futuras. Eso es Apocalipsis, a las edades futuras. No para el tiempo de Juan, porque Juan era una visión. Porque Dios lo que le estaba mostrando a Juan era el tiempo del fin. Porque lo que le prometió Jesús a Juan era que él no iba a morir sin antes ver la segunda venida de él. Entonces los apóstoles están celosos porque Jesús había dicho esa parte, que habían unos que no iban a ver muerte sin antes ver la venida de Dios, de Jesús, amén. Y Dios le regaló ese privilegio al apóstol Juan, porque acuerden que Juan fue llevado a la isla de Patmos como un peligroso delincuente porque movía masas. Cuando predicaba el evangelio cambiaba mentes. Entonces era una persona muy peligrosa porque estaba destruyendo el imperio religioso de su época. Entonces, no sé si ustedes tienen conocimiento, dicen que a Juan lo fritaron, le echaron en un aceite caliente por 24 horas y cuando lo sacaron Juan estaba vivo y dijeron que Juan era un brujo. ¿Sí, hermanos, ¿se han escuchado esa parte, hermanas, o no, hermanos? Sí, sí. Bueno, hermano, entonces, porque ya después le voy a dar la parte para que compartamos, porque yo solamente voy a exponer y ustedes están subiendo y pueden tomar nota y vamos a compartir. Entonces, hermano, vamos a ver ese libro. Entonces yo quiero que el hermano me lea vamos a ver el 8, Apocalipsis 1:8. Lo debe estar buscando. Hermano Juan. Sí. ¿Está buscando, hermano Juan? Sí. Sí, vamos a leerlo, hermana, y hermano, yo le digo hasta dónde, porque para sacar los conceptos más importantes de este tema, para llegar al tema de la hermana, que es importante porque hay un debate muy grande sobre el tema si hay o no hay apóstoles. Entonces, como soy un maestro de las escrituras, me gusta entrar de dónde salen todas las cosas. ¿Me entiende, hermano? Y eso se requiere de tiempo, porque hay gente que suelta las cosas de una, pero a mí me gusta es ya la encontré. Una que clara de dónde salen todas las cosas. Amén. Listo, hermano, cuando esté listo me dice. ¿Del 8 hasta dónde? Léamelo, hermano, del 8, no, léamelo, yo le digo hasta el 14. Listo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro
lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido y una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Amén. Amén, amén. Entonces vemos, hermana y hermano, vemos una escena. Dice que Juan fue llevado en el Espíritu y dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y participo de vuestro la tribulación en el reino de la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? Es el día cuando Él venga a juzgar. Ese es el día del Señor. Entonces, disculpen que nos haga un poquitico, hermano. Unos dicen que el sábado, pero cuando está hablando aquí del día del Señor, es el día del juicio. ¿Sí ven? Entonces, sabe que Juan, esa visión es una visión futura para en el tiempo preciso, en el día del Señor. Entonces, vemos, hermanos, sigamos leyendo, porque si que anoten, hermanos, anoten, porque es importante que anoten, porque lo van a estudiar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Entonces, vamos a ponernos, hermanos, vamos a ponernos que ustedes estén de frente a un muro, y que detrás de ustedes se escuche una voz: yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Y ustedes se voltean para ver la voz que habla con ustedes. ¿Sí me entienden? Y vuelto vi, y cuando me miré para atrás o me devolví, dice, y vuelto vi una gran voz como trompeta que decía, y cuando me volví, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Vamos a entrar aquí, hermanos, porque es importante. Entonces, hermanos, cuando Juan se da la vuelta para ver la voz que habla con él, dice la palabra que vio 7 candeleros de oro, y en la mitad del candelero de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Entonces, cuando ustedes pueden ver, Juan, que le tocó vivir en el tiempo de Jesús, conoció a Jesús en su cuerpo, estuvo con él 3 años y medio, y antes habló de uno semejante al Hijo del Hombre. O sea que no era el Hijo del Hombre, porque era semejante, porque Juan lo conocía, y Juan estaba en una visión. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando ustedes ven que estos son visiones, las visiones tienen que tener unos códigos para poderlos descifrar, porque son visiones. ¿Sí ven? Como la visión del profeta Isaías en Isaías 6, que las faldas, y vamos a tocar un temita por encima. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos junto a una rueda, porque, ¿sí me entiende? Porque allí envía Jehová bendición. Dice, son como dice que las vestiduras, dice la barba de Aarón, que baja hasta sus vestiduras. Entonces hay que mirar que todo eso tiene un significado, hermanos, pero voy a salirme un poquitico para que entendamos que las visiones tienen un significado bíblico. De lo que estaba viendo Juan aquí, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es semejante? Si el Hijo del Hombre es Jesús, entonces, ¿quién es semejante a Jesús? ¿Quién es semejante a Jesús? Entonces, dice la palabra que tenía un cinto de oro, dice, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, en las bodas orientales, en la antigüedad, la novia se ponía un cinto en el pecho. Entonces, si estamos viendo las escrituras, semejante al Hijo del Hombre es la novia del Cordero, porque ella es el reflejo de él. La esposa es el reflejo del esposo, y el esposo es el reflejo de ella. ¿Sí ve? Es como el sol y la luna, son marido y mujer.
porque lo que hace la luna es reflejar la luz del sol, porque no tiene luz propia. Entonces, cuando vemos esto, mis hermanos, para que entendamos a lo que quiero entrarles, hermanos, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Entonces dice la palabra, dice la palabra acá, que dice la pivoto y para, dice, dice, el 10, yo estaba dice la palabra, yo estaba en el día del Señor, y hoy terminamos que decía, yo soy la Omega, el primer fin. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén, amén, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo están? Hermanos, ¿están bien? Sí. Sí. Bueno, hermano, disculpen que como la veo más susurrando, pensé que estaba descansando mi amada hermana. Bueno, listo. Entonces, hermana. Entonces, Nos estoy escuchando. Amén, hermana. Disculpa, hermanita. Entonces, cuando vemos acá, ahora vamos a entrar, hermana, que dice las escrituras, Apocalipsis 1:20. Hermana, léamelo usted, hermana, Apocalipsis 1:20. Ya. Voy. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén, amén, hermana, amén. O sea que el candelero, hermanos, el candelero representa a las 7 iglesias. ¿Cuáles iglesias? Éfeso. Mira cómo es impresionante esto. Representa a las 7 iglesias. Son 7 candelabros, 7 velas que se ponen en el candelabro, para que 7 mechas, porque en ese tiempo eran mechas, para que prenda el candelabro. Entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero eso representa las edades futuras, donde el Espíritu Santo iba a venir cabalgando, y como acuérdense, hermanos, en el Antiguo Testamento, el candelero se prendía primero el primer punto del candelero, y con la misma llama se pasaba al otro, se pasaba al otro, se terminaba. Entonces se prendía primero como una especie de velita, y con esa misma velita prendía, se pasaba a otra, o sea, era la misma llama posicionándose en cada candelero, en cada velón. Entonces, hermanos, vemos bíblicamente que es el Espíritu Santo pasando de cada ministro a cada ministro, porque el ángel de una iglesia es el pastor. El ángel de una iglesia es el pastor. Entonces, hermana, el primer ángel de la iglesia, Apocalipsis 2, es Pablo. No tiene un nombre, pero vamos a mirar, hermana, que es Pablo. Ya, hermana, vamos a entrar en la materia porque quería llegar a esto, porque el primer ángel, dice, vamos a ver Apocalipsis 2, dice las escrituras. Mensaje a la iglesia, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Este fue el apóstol Pablo, porque en Hechos 20, el apóstol Pablo dijo: temo. Dice: yo sé que después de mi partida saldrán entre vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sí ven? O sea que los falsos estaban con Pablo, y Pablo los descubre en Hechos 20 y los expone, y eso queda escrito acá. O sea que este ángel de Apocalipsis 2 es el apóstol Pablo, porque son ángeles a la primera, y Pablo fue el apóstol en el punto de Éfeso. Después de que Pablo es decapitado, el que toma ese lugar es Juan, porque Juan también murió en Éfeso. Y esa iglesia fue la iglesia establecida. Si usted ve, hermana y hermano, el libro de Éfesos, en ese libro se habla de predestinaciones, de lugares celestiales, o sea, un nivel muy alto en el Espíritu Santo en el tiempo de Pablo, porque Éfeso tenía un gran maestro, y era Pablo.
y el que sigue después de Pablo, el que lo sucede es Timoteo, otro hombre lleno del Espíritu Santo con un conocimiento, con el poder que el Dios le había entregado a través del apóstol Pablo, porque él era apóstol y maestro. O sea que el segundo apóstol de Pablo fue Timoteo, y el hijo espiritual de Juan fue Policarpo. ¿Sí, hermana? Como pasa, el espíritu que estaba en Elías pasó a Eliseo. El espíritu que está en Moisés el espíritu que estaba en Moisés pasó a Josué. ¿Sí, hermana? O sea que eso no es el apostolado, es el Espíritu Santo en el tiempo, pasando de hombre a hombre. Y vamos a cerrar con esto, mi hermana. La palabra de Dios dice que estaré con ustedes y entre ustedes hasta el fin del mundo. Creo que sí, y que se haya predicado este evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, hermana, si América, con los indígenas, con nuestros aborígenes, ellos hacían ritos a sus dioses, cuando dentro del evangelismo, y hoy está el evangelismo en América Latina, aquí tienen que haber apóstoles, solamente que los apóstoles ellos no se llaman apóstoles, no se llaman, el problema es que la gente se pone el título. Pero un apóstol se reconoce por el trabajo, porque el apóstol Pablo dijo en Corintios 9, si para uno soy apóstol, para vosotros lo sois, porque vosotros sois la obra de mi apostolado. O sea, un trabajo, hermano. ¿Cuál es el lugar de un apóstol? Un apóstol, ¿cuál es el oficio de un apóstol? ¿Cuál es el oficio de un pastor? ¿Cuál es el oficio de un maestro? ¿Cuál es el oficio de un profeta? Entonces, cuando ustedes ven cuál es el oficio de un apóstol, ¿qué es lo que hace un apóstol? Entonces, usted puede decir realmente si hay apóstoles, porque hay falsos apóstoles, y como yo he compartido mi hermana aquí en mi país en la serie el billete más grande es el billete de 100,000 pesos. ¿Por qué no salió el billete de 200,000 pesos falso? Porque no salió el verdadero. Cuando sale el verdadero billete, sale el falso. Entonces tienen que haber falsos apóstoles, porque aquí en la tierra hay verdaderos apóstoles. Dice la palabra, y fueron llamados por primera vez cristianos, fueron llamados, porque la vida que estaba en Cristo estaba también en los apóstoles, y la gente veía, a usted le dicen, hermana, usted es una cristiana. ¿Por qué? Porque usted vive una vida consagrada, no se llama cristiana, sino que la gente allá hay una verdad cristiana. Si usted ve, hermana, en el libro, hermana, de Proverbios 31:10, y la llamarán bienaventurada a esa mujer que se guarda. Diga, hermana, que está hablando de mujer virtuosa, que la hallará, y la llamarán bien, no se llamará ella, sino que la llamarán, porque el testimonio de ella muestra que es una dama. Amén. Entonces, hasta que no termine, no entre el evangelio al último rincón de la tierra, no termina la parte del apostolado, hermana, porque esto es un trabajo de apóstol, un trabajo de orden, poner la iglesia en orden, y no es humano, es el Espíritu Santo en hombres, ungiéndolos con el ministerio, porque es hasta que termine. Cuando Jesús está orando, San Juan 17:20, está orando por los discípulos, dice, no oro solamente por estos, o sea, por los 11, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y si usted está predicando el evangelio y están creyendo en Cristo por usted, o sea, hace parte de ese apostolado, hermano. Aleluya. Hermana, ese es el tema que yo les iba a poner para llegar a la pregunta que me hizo, hermana. Amén, hermano, gracias por la palabra. Bienvenido, Matías, de Chile. Estaba contestando aquí una síntesis, estaba contestando al hermano Joaquín de Medellín, Colombia. La pregunta que estoy haciendo. Hola, buenas noches. Mira, con sueño estoy acá, pero me estoy quedando dormido. Despierte, tome agüita, no sé, algo. No, sí. Pero bueno, algo será. Sí, pues. Quiero solamente hoy día escuchar, así que tranquilo, no voy a participar, voy a escuchar solamente. Hasta que el Señor le diga. Voy a quedarme con el celular prendido. Bueno. Eso. Tengo un Saludos tema a de todos, estudio. que la paz sea con ustedes. Amén.
recibimos esas bendiciones. Para usted también, que Dios lo bendiga y lo despierte, porque te dice, velad y orad. Estamos aquí despiertitos haciéndole esta vigilia al Señor. Dice, la pregunta que yo hice de tema de estudio, ¿hay apóstol hoy en día? Y Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y lo has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahí nos estaba compartiendo la palabra el pastor Joaquín. Comparte el hermano de Chile, me parece que es hermano. Dijo que entró a escuchar porque está con sueño el hermano. Y Matías, ¿está ahí, hermano? Está durmiendo, está escuchando, hermano. Juan, el argentino, aquí está Juan. Juan Rocha y Matías, no sé, hermana. Matías está con sueño. Bueno, hermana, es que como mi país aquí, hermana, aquí mi país son las... Ay, hermana, es que está tardecito, mi hermana. Hermana, sí. Le vale una escritura aquí, hermana, para que apoyemos. La pregunta, sí. Si hay apóstol hoy en día o no. Hechos 20-28. Hay un pensamiento que lo vengo trabajando de tiempo, hermanos, que en lo personal considero la declaración de Jesús por sobre todas las cosas, ir a ser discípulos en mi nombre. Yo creo que esa es la cobertura más importante, la investidura que nos coloca la unción del Espíritu. Ser discípulo, ser igual a él, al maestro, que seas tú el reflejo de él, que él te logre transformar por el poder de su palabra, te logre transformar tu vida, así como fue la promesa con el que estuvo en la cruz. Le dijo, a pesar de que no guardó, no comulgó con la iglesia, no participó de la obra de la sinagoga o de la congregación de los seguidores del Mesías, no se bautizó, a pesar de tener tanto defecto, a pesar de que puedo pensar más allá en cuanto a su vida personal, como de haber sido, si fue un malandroso, pero sí la intención final de que él vio una transformación, de que él se arrepintió, estoy pegándome la lengua, se arrepintió en forma sincera. Y ese arrepentimiento le valió la validez de que para el día postrero él iba a resucitar para salvación. Le dijo, desde cierto, la declaración, estarás hoy conmigo en el paraíso. Amén, hermano. Pero es una promesa. En cuanto a sí creo que hay apóstoles espirituales, sí creo que el poder transformador que también los puede indicar, que puedan ser declaraciones, y la promesa de Hechos capítulo 2 también va a ser para el final de los días. Vuestros hijos verán visiones. Significa que la descendencia de los padres de ese entonces, la descendencia iba a tener esa capacidad de profetizar, ver visiones y hacer sanaciones. Pero ahora sí hay poder engañoso, ese es el problema, porque también hay una declaración en Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor. Muchos dirán en aquel día, Señor, no hicimos grandes sanidades como fuera de demonio. Ojo con eso. Realmente los hijos de Dios tienen un propósito muy distinto a la parafernalia que hay hoy en día, de sacar un saco y empezar a decir, a Dios ya que la unción sea, y empezar a caerse personas. No. Dios actúa en forma misteriosa. Y hermano, si es el poder de Dios, distinto. Hermano Matías, te escucho. Hermano Matías, vamos a ampliar, porque esa es mi hermana, ella sabe, en él no me gustó,
que no la conozco físicamente, pero mi corazón la quiere demasiado. El Señor sabe que sí, hermana, siempre se lo diré, hermana, y de que esté con usted, mi hermana. ¿Por qué, hermano? Le digo hermano Matías, porque la hermana, ella la he visto por varios grupos, una búsqueda constante, aportando, escuchando, y eso me da a mí una claridad de que el que tiene sed, venga y vea gratuitamente. Entonces, yo sé que el Espíritu Santo la aman demasiado, y por eso, hermano, siempre le daré como ese reconocimiento aquí en vida, por este medio. Y si sea la última vez que le digo, que el Señor Cristo la bendiga y bendiga a mi hermano Matías también. Amén. Te mira su hermano Matías. Acuérdese que el Señor le prometió a los apóstoles que ellos estarían en 12 tronos. Amén. Entonces, si vemos esto, hermano, ellos fueron enseñados por el Mesías 3 años y medio, porque eso fue el misterio de nuestro Señor Cristo aquí en la tierra. 3 años y medio fue la enseñanza. Pero el ladrón en la cruz no representa a los que se van a sentar en el trono, representa a los salvos. Amén. Pero en esos momentos hay algo sobrenatural para la desposada, la novia del Cordero. Y la viene preparando primero con justificación, segundo con santificación y tercero con el bautizo del Espíritu Santo como un nacimiento, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros y yo, el propósito mío, estará hoy con ustedes esta noche, es para que seamos, como dijo el apóstol Pedro, participantes con ellos de la gloria divina. Amén. Entonces, hermano, también hay escritura que dice, hermanito, Mateo 25:32. Dice la palabra que aparta, cuando venga el rey, cierto que sí, dice la palabra, y se siente en su trono de gloria, dice la palabra que apartará las ovejas de los cabritos a la derecha y a la izquierda, y le va a decir, venid, venidos de mi Padre, porque tuve sed y me hiciste de beber, tuve hambre y me hiciste de comer, fui forastero y me recogiste, estuve no me visitaste, en la cárcel y me visitaste. Y van a preguntar, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo o te vimos sediento y te dimos de comer? O sea, que no se acordaban. Dice, por cuanto le dices a uno de mis pequeñitos, me dices a mí. Pero hermano Matías, ¿dónde están los pequeñitos? Según la Biblia, la novia siempre se sienta al lado del rey a juzgar. O sea, que la novia no va a estar para ser juzgada. Ella antes va a juzgar a las naciones, porque primero en los Corintios 6 dice la palabra que nosotros juzgaremos a uno de los ángeles. Antes nosotros no vamos a estar en esas filas para ser juzgados, porque el apóstol Pablo dijo que el juicio comienza por la casa de Dios. Nosotros somos juzgados aquí en la tierra por las predicaciones para que seamos corregidos, porque nosotros salimos en rapto y él se casa con nosotros, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. ¿Sí ve? Entonces, hermana o hermano y hermana, una cosa es el ladrón en la cruz del Calvario, que es salvo por gracia, pero nosotros somos el ADN de Dios. Nosotros somos la novia del Cordero. Amén. Entonces, hermano, como para darle ese campito ahí, hermano, para poner el punto, porque hay personas que dicen, no, yo me arrepiento antes de morir con el león del Calvario. Ese tuvo una oportunidad, su única oportunidad, y no la desperdició. Pero si una persona espera y de pronto le da un cardíaco y no da tiempo de arrepentirse, se va para el infierno. ¿Sí? Porque tuvo toda la vida para tomar la decisión y nunca la tomó. Amén. Así es. Así es. Nosotros estamos analizando acá las obras mayores, porque los apóstoles tuvieron la señal de apóstol. La iglesia se movió, la iglesia predicó, se hizo la obra en Pentecostés, hablaron nuevas lenguas entendibles y la palabra corrió. Esa es la obra. Esa es la obra que hay que hacer, esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros, si queremos servir al Señor, hay algo importantísimo que tenemos que hacer. Nosotros, para servir en una obra, cualesquiera sea la obra, tenemos que estar adorando al dueño de la obra. Hermana, disculpe, qué pena, tiene que estar llena del Espíritu Santo. Eso tiene que ser usted, hermana, porque si una persona dice, vamos a tocar un pequeño para que siga compartiendo. Cuando Moisés fue comisionado
para ir a Egipto, ya se había encontrado con él, su naturaleza había cambiado, se encontró directamente con la columna de fuego. Amén, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el apóstol Pablo salió a predicar, se encontró también con la columna de fuego. O sea, usted tiene que encontrarse con el Todopoderoso, y no solo encontrar, sino mostrar las señales del Mesías. Porque si usted me dice que es una hija de Dios, a usted le atribuye todo el poder. Si usted es una embajadora o un embajador, si usted fue el embajador de un país, todo el país que la envió a usted la respalda. Y si usted es una hija de Dios, todo el reino de Dios la respalda a usted. Amén. Pero si no tiene ese poder, hermano, si no tiene sino letra, porque el apóstol Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino con poder y demostración. O sea que tiene que tener las dos cosas, enseñanza y poder, porque eso es lo que trajo Jesús, enseñanza y poder. Amén, amén. Nosotros, si queremos hacer o pretendemos hacer una obra para Dios, tiene que ser una obra junto con la adoración. Tenemos que estar nosotros adorando al Señor. ¿Y cómo lo adoramos? Dándole el primer lugar, no distrayéndonos. Porque hoy en día hay distracciones. Nosotros somos ciudadanos del cielo, peregrinos en esta tierra, no sabemos cuánto vivimos. Pero si pretendemos hacer algo para el Señor, tiene que ser adorándolo. Tomando primero el lugar el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor y el Señor va a bendecir su obra, porque Él es el dueño de la obra. Ojo, Él es el dueño de la obra y la obra se hace adorándolo. Muchas veces decimos ya, yo que le voy a cantar al Señor, yo le voy a cantar allá. Fíjese, hermano, que el Apocalipsis 5 dice que los redimidos van a estar cantando con los 24 ancianos, un cántico nuevo, y nosotros desde ya tenemos que irle cantando al Señor, porque eso es adorarlo. Los pajaritos cantan en la mañana. ¿Tú cómo puedes adorar al Señor? También un sacrificio, porque adoración es un sacrificio. ¿Cuál sacrificio tú puedes hacer? En estos momentos muchos ya están durmiendo. Muchos están viendo televisión, películas de la Semana Santa, comiendo pescado, qué sé yo. No es eso. Eso es distracción, eso es religión. El Hijo de Dios está atento a las cosas que busca dónde hacer discípulos. Busca. En este tiempo, ¿cómo tú puedes buscar? Si no puedes viajar, tienes toda la línea de internet para hacer discípulos día a día. La Biblia es amplia, pero si nosotros ya como vamos día a día tomamos un capítulo, un versículo, lo vamos analizando, eso mismo el Señor nos va a dar más alimento, porque el alimento para nosotros es la palabra. Con el hermano estábamos, antes que entrara Joaquín, antes que entrara Matías, estábamos también analizando quién es el verbo, porque en el Apocalipsis habla del verbo, pero dice que ese nombre, primero dice que no se conoce, pero después dice, déjeme buscarlo, porque todo lo pongo en el grupo. Cuando el Señor me pone algo en el corazón, hermano, o a ustedes, también lo pongo en el grupo, para que vayamos todos en una misma sintonía, en el mismo espíritu. Bueno, decía ahí lo que habíamos leído en Apocalipsis, dice que el nombre era el verbo. Apocalipsis 2.2. Habla de que, no sé si el 2.2, no. Pero habla uno de que dice que el verbo, Apocalipsis 19.12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y si buscamos más adelante Apocalipsis 19, vamos a leerlo, porque dice que él es el verbo. Pero primero dice que ese nombre nadie lo conoce, sino él mismo. Apocalipsis 19, espérense. Eso estábamos compartiendo con el hermano antes que entraran ustedes. Hermano, el verbo, pero dice la palabra que tenía en su muslo un nombre, y como decía el nombre, el verbo de Dios, ¿cierto? Que el verbo de Dios. Sí. Dice el verbo de Dios, y no el verbo. ¿Y qué es el verbo? Si vemos a la gramática, ¿qué es el verbo?
el logos, la memra, el dabar. Estamos viendo el verbo es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Jesucristo. El logos. El verbo es lo que procede del Padre, es la acción misma es la fuente de la creación misma. ¿Listo? La palabra. Entonces, hermanos, todo está simple, todo está en claves. Pero la palabra, ¿a quién se sujeta? Es que la palabra es Dios. La palabra es Dios. La palabra es Dios. El verbo de Dios, no dice que... La palabra habla, disculpa Juan. Dice el verbo de Dios, no dice el verbo Dios. En Apocalipsis. Hermano, vamos a No. compartir. El verbo procede, como dice Juan Rocha, el verbo procede de Dios querido. No dice... Vamos a Joaquín. hermana y hermano, vamos a compartir un momentico en esa parte. Para que No, compartamos. Pero dice o no dice eso. Si me activas, me voy a hacer algo y me damos madrugada. No hay problema. Mañana es feriado. Bueno, el fin de semana es parte de un día que tendría que trabajarse, pero no se trabaja el domingo. San Juan 4:24 dijo Jesús a Mashiach, o Jesús aquí en latino, dijo, Dios es espíritu, eso dijo, y los que le adoran, es que le adoran el espíritu en verdad, o sea, Dios es un espíritu, eso es. Y también dice en la escritura que un espíritu no tiene forma, porque la imagen visible de Dios invisible dice la palabra que es Jesucristo. Amén. Esto grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Son misterios. Al ser misterios, tiene que ser el Espíritu Santo que nos dé esa capacidad y ese entendimiento, porque dice la palabra que Él escoge porque Él quiere. Dice la palabra, y es un don de Dios. Que es un don de Dios. Entonces, al ser un don de Dios, la fe, Dios, por su previo conocimiento, sabiendo que íbamos a estar esta noche compartiendo, nos regala sabiduría para poder entender a Él. Amén. Entonces, dice la palabra que creó todo, el que creó todo fue Jesucristo y su cuerpo teofánico, Colosenses 1:15. Entonces, cuando vemos todo eso, es uno de los grandes misterios. Y realmente, hermanos y hermanas, yo no estoy en este tema, casi no me gusta como tener como un debates, porque no tiene lógica. Somos hermanos y hermanas, y si un hermano lo ve de una manera, yo lo veo de otra, pero lo más bonito, hermano y hermana, es que, como dijo la hermana Susurro, es que estamos haciendo para que el hombre o la mujer llegue al conocimiento de la verdad, o sea, la palabra, para que ellos mismos se encuentren con ese Dios, así como Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, miró a ese hombre y le dijo a los que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo presentó. O sea, lo que hago yo es presentarle a una persona el plan de redención y que ellos se encuentren con ese Dios todopoderoso que les va a cambiar la vida a ellos como me la cambió a mí. Amén. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas de Dios. Entonces yo creo que cada persona se debe encontrar con ese autor de vida, amén. Para mí es mi Señor Jesucristo, Dios encarnado. Entonces yo digo, Señor Padre Celestial, me siento grato de estar con ustedes, hermanos, esta noche. El Señor sabe que los amo con todo mi corazón. Y lo más importante, hermanos, que presentemos las gavillas. En ese gran día le entregamos al Señor Cristo en lo poco o mucho que nos ha dado, que hayamos dejado una huella en la edad del tiempo. Bueno, ahora Mateo 19:4 dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús dice el que los hizo.
No dice que Él fue o que Él sea Dios. En Deuteronomio 32:6 dice, así pagás Yahvé, pueblo tonto y estúpido. No es tu Padre el que te creó, el que te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados, recuerda las generaciones anteriores, interroga a tu Padre y que te cuente y tus ancianos que te expliquen. Ahora, en Apocalipsis 1:1, tú dices que Jesús revela. Pero Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le da la revelación? A Jesucristo, Dios. No dice que es la revelación de Jesús. Para que manifiesta a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Y después dice el 4. No, sí, hermano. Sí, hermano. Ah, a Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz, vosotros del que es y que era, al que da a venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado por su sangre. ¿Quién nos saluda? El que es, el que era, el que ha de venir, y después que dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces Jesucristo no es ese que tú dices que es, el que era y el que ha de venir. Hermano, una pregunta. ¿Le puedo entrar? Mira. Hermano, una pregunta, hermano. ¿Quién fue el que bajó en Pentecostés y se repartió en 120? ¿Quién fue el que bajó en Pentecostés? Yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que volvería en la forma del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. ¿Dónde dijo eso? Yo estaré con ustedes y entre ustedes hasta el fin del mundo. Eso dice la Biblia. Pero ¿cómo aplicas eso si Jesús se fue al Padre? No dice que bajó. Pero volvió en la forma del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? A vosotros y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que está entre ustedes? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No dejaré huérfano. ¿Puedo empezar? Después un diálogo. Mira, la Biblia se explica por sí misma cuando te dice en Juan, dice cuando venga, en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre. Procede del Padre. Mi hermano, dice la Biblia, el que me ama mi palabra guardará, y yo y mi Padre vendremos y haremos morar en usted. Eso dice la Biblia. El que me ama mi palabra guardará, y yo y mi Padre... ¿Puedo seguir? Antes. Sí, claro, hermano. Ya. Repito, Juan 14:26 dice, Jesús menciona que el Padre enviará al Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu Santo, porque acuérdate que la naturaleza del Padre, cual nadie conoce, es santa. Esa es la naturaleza, el principio básico es la santidad de esa naturaleza. Pero él afirma que cuando venga el Paráclito, el Consolador, el Consolador, dice el cual el Padre enviará, el cual procede del Padre. O sea, ¿de dónde se origina el Espíritu Santo? Del Padre. En Hechos capítulo 2, versículo 33, cuando dice, Pedro declara que Jesús exaltado recibió del Padre el Espíritu prometido y lo derramó. Si quieren leemos Hechos capítulo 2, versículo 33. El cuerpo de Jesús, ¿a dónde está? No está acá en la tierra. ¿Quién estaba dentro del cuerpo de Jesús? Las obras que, cuando te lo dice claramente, las obras que hago yo. ¿Era Jesús o el Padre, o era Jesús o el Padre orando a través de Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué obra? Las obras que hago yo no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Y si ese cuerpo victorioso subió, que fue el cuerpo con que venció la muerte, venció todo, lo deja, y porque él vuelve a la esencia que era, como lo encontró Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues, ir a la columna de fuego, y Jesús dijo en San Juan que el yo soy, el cual es Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy, que él dijo yo soy, ese yo soy es Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí ve? Pues eso es uno de los grandes misterios, porque estamos viendo en la carne, pero estamos hablando de la parte del Espíritu que está dentro de Jesús. ¿Sí ve, hermano? Porque lo que estaba dentro de Jesús volvió otra vez a los discípulos.
Es que hay que distinguir, estimado, ¿tu nombre cuál es? Hermano, mi nombre es Joaquín Graciano. Mira, estimado Graciano, lo que hay que distinguir es que del Padre procede el Hijo y procede el Espíritu Santo. Pero si nosotros estudiamos la naturaleza de Jesús como el que fue engendrado, fue concebido en la mente del Padre, por algo te dice, ¿a quién de los ángeles he dicho mi hijo eres tú? Dice, ¿a quién de los ángeles he dicho mi hijo eres tú? A ninguno. Y se hizo menor que los ángeles. ¿Eso dice en qué? Sí, pero eso es de Filipenses, cuando fue en el fondo fue cómo se engendró y cómo fue siervo, que obedeció, se sujetó a una muerte y fue saltado. Se hizo humano, se hizo un cuerpo humano. Se construyó un tabernáculo, hermano. Pero a ver, siendo tabernáculo, siendo la forma como tú le quieras llamar, este hijo tiene un principio en el Padre y no sabemos qué va a pasar con él cuando termine. Dice la Biblia te dice cuando venza al postrer enemigo, que es el pecado, que es la muerte, el hijo se sujeta y le entrega el reino al Padre, para que Dios sea con nosotros. Te lo dice esa declaración 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Para que todos seamos en Dios y Dios sea en nosotros. Pero si dice que el reino de Jesús es por siempre jamás, y Él es el que morará acá en la tierra junto a nosotros, y Él es el que se sienta en el trono del Padre, y es el heredero, el único heredero. Pero Él también nos hace una promesa de que el que venciere se va a sentar con Él en el trono del Padre. ¿Y cuál es aquí está el mandante, ¿y cuál es el trono del Padre? Según la Biblia. En la santidad misma, pues, hermano. Son los atributos de la deidad. Un trono, vamos a mirar qué es un trono. Primero, que es un trono, que es un reino. Es la soberanía, es la perfecta soberanía de autoridad. Entonces él tiene la autoridad del Padre. ¿Sí ven? Él toma la autoridad del Padre, porque el Padre es un espíritu y ese Padre se mete en un cuerpo llamado Jesús, en su estado glorificado. Porque es el tabernáculo de Dios. Sí, se puede decir que es correcto lo que dice Graciano. Pero Jesús en el ejercicio se sujeta al Padre, por lo tanto no es un Dios por sobre todo, como lo piensan los unicitarios. No es un pensamiento unicitario, amado hermano, no es un pensamiento unicitario, porque entonces estaríamos violentando la palabra. Solamente son 3 oficios, 3 atributos de un Dios. Vino en el pasado como Padre, vino en el tiempo de hace 2000 años como Hijo, y ahora está en la forma del Espíritu Santo, un mismo Dios, en 3 atributos, en 3 oficios, pero es el mismo. Pero, a ver, se entiende que el Espíritu de Dios es multiubicable, trasciende todo lo que es tiempo-espacio, porque dice, derramaré mi espíritu, esa es la promesa del Consolador. Pero el Consolador, cuando tú dices en la forma espiritual que va a estar en cada templo viviente, en sus hijos, es la forma como nosotros meditamos a través de la palabra, que te dice que no solamente Él, actuar Él y el Padre, vendremos y haremos morada en Él. No podéis separar. Habla hermana, comparte hermana. El derramamiento del Pentecostés, que fue allí 120, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermano, porque cuando yo he hecho las preguntas acerca de que si hay apóstoles hoy en día, que si ese mensaje
que Jesús dijo, harán obras mayores, ¿es realmente a los apóstoles o es realmente a todo aquel que cree? Porque si hablamos nosotros de un Pentecostés, la palabra vino con señales, señal de apóstol, expulsión de demonios,